La violencia no es normal y en definitiva es un asunto social y de salud que nos afecta a todas las personas y en general a toda la sociedad. Por eso, el día de hoy sería muy importante que tú que estás viendo este video pongas mucha atención y que identifiques de qué manera se puede manifestar la violencia, en qué consiste y cuál es como el objetivo de ejercer un acto violento. Entonces, la violencia se puede describir como toda esa acción y omisión que atenta física, psicológica y emocionalmente contra las personas. Esto tomando en cuenta que la persona generadora de violencia intenta obtener un beneficio personal, aun y a pesar de las secuelas y de las lesiones que esto puede generar en la víctima. Para comprender mucho mejor y de fondo el fenómeno de la violencia, tenemos que ir al origen de todo. Y esto tiene que ver con identificar a nivel social y en algunos contextos y en algunas culturas todas esas creencias o paradigmas que favorecen estos actos de violencia. Es decir, la violencia no surge de la nada. La violencia tiene todo un trasfondo que ha sido perpetuado y favorecido de generación en generación. Entonces, para poder profundizar en este tema, tendríamos que revisar el pasado, tendríamos que checar cómo nos hemos conducido generación tras generación, desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados, cómo han sido las relaciones afectivas, cómo han sido las relaciones parentales, si han sido basadas en el control, en el poder, o por el contrario, han sido basadas en el respeto, en la igualdad. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Por otro lado, y para seguir comprendiendo de fondo el fenómeno de la violencia, es importante saber que para que exista una situación generadora de violencia, no basta con que exista un generador. También existe una persona que la recibe, una víctima. Y bueno, para que esta persona siga colocada en este rol de víctima, existen muchos factores que lo pueden perpetuar. Uno de ellos puede ser el aprendizaje. La persona pudo haber crecido en un ambiente, en un contexto totalmente violento, donde actualmente la persona no tiene punto de comparación, simplemente creció con esos aprendizajes. Ella aprendió a que una relación sentimental, una relación afectiva, está basada en la violencia. Entonces simplemente reproduce los patrones. Por esto y más es importante que no juzguemos, que simplemente escuchemos y apoyemos. Otro factor puede ser la ausencia de autoestima, la falta de amor propio. La persona que no tiene una autoestima sólida es una persona vulnerable, es una persona que es blanco de violencia. Es una persona que está a expensas de lo que otros les puedan brindar en atención, en cariño, en afecto, aunque esto tenga que ver con un acto violento, aunque el cariño sea una migaja, aunque tengan que soportar días o semanas de violencia, pero que sepan que al final no están solas, que están acompañadas, entre comillas, porque la persona no alcanza a dilucidar lo que hay más allá de su círculo más cercano. Y bueno, hablando de círculos, otro de los factores importantes a considerar también es la ausencia de redes de apoyo. Es mucho más fácil que se vulnere a una persona que no cuenta con absolutamente ninguna red de apoyo, como pueden ser familiares, amistades, incluso instituciones o contactos que le puedan brindar el apoyo a una persona que sí los tiene. Entonces muchas veces nos encontramos con este tipo de personas que no cuentan con ningún tipo de apoyo, están prácticamente solas enfrentando este problema que ya se hizo cotidiano, del que ya no tienen control alguno
y del que incluso ya desarrollaron un síndrome de indefensión. Entonces, las personas que estamos fuera de este círculo, que sí podemos identificar que suceden estas violencias, podemos hacer algún tipo de intervención. A veces ni siquiera tiene que ser de cerca, pero si conocemos los contactos y las instituciones adecuadas, podemos incluso levantar el teléfono y hacer una llamada de denuncia anónima. O a lo mejor si es una familiar, una persona conocida, yo puedo sutilmente darle la recomendación para que se acerque con un terapeuta y que esta persona especializada le pueda brindar el apoyo. Entonces, date cuenta de todos los factores que pueden estar perpetuando o facilitando que la persona que se encuentra en el rol de víctima se mantenga ahí. Asimismo, la violencia se manifiesta de varias formas. Y bueno, una de ellas es la violencia física. De alguna forma es la violencia más evidente, porque pues se puede ver algunas veces. Pero esta violencia puede ser desde lo más sutil hasta lo más extremo. Puede consistir en pellizcos, en aventones, en golpes de broma, de juego, que después se convierten en golpes con puño cerrado, en patadas, en cachetadas, en jalones de cabello. Y bueno, podemos llegar a casos muy extremos donde ya se usa algún objeto, algún arma blanca o algún arma de fuego, que ya estamos hablando de casos desgraciadamente extremos donde las víctimas han perdido la vida. Entonces la violencia física puede ser muy variada, pero a decir verdad es la violencia que de alguna manera se puede ver, se puede evidenciar. Otro tipo de violencia es la económica. Esta tiene que ver con todo ese control sobre la persona en este rol de víctima, que tiene que es a través del control del dinero y de algunos objetos de valor, tanto sentimental como económico. Entonces yo, persona generadora de violencia, te controlo a ti a través del dinero, te doy dinero cuando quiero o si no quiero no te doy, te controlo a lo mejor los alimentos, no te dejo trabajar, te prohíbo, ¿no?, que hagas uso de algunos bienes o incluso no te informo yo cuánto percibo, cuánto dinero percibo. Si tenemos un negocio en común, pues te saco de la jugada y simplemente no te involucro, ¿no? Incluso todo puede ser a mi nombre. Y es cuando la persona en el rol de víctima pues no tiene ninguna herramienta, al menos en el plano económico, para poderse defender. En tercer lugar tenemos la violencia sexual. Esta violencia sexual muchas veces pensamos que solamente es la violencia que vemos en el noticiero, ¿no? La violencia que consiste en violaciones sexuales o en abusos sexuales, que ciertamente sí lo es, pero también puede ser desde cosas mucho más sutiles que a veces normalizamos y que pensamos que porque es mi novio o porque es mi esposo tiene el derecho de tocarme cuando quiera e incluso de exigirme acceder a tener relaciones sexuales aunque yo no lo quiera y de la forma que yo no quiero. Entonces todo eso también es considerado violencia sexual y es importante que lo identifiques para que puedas poner un alto. Y finalmente la violencia psicológica. Es importante mencionar que la violencia psicológica está presente en todas las formas de violencia. No hay forma de que no esté presente, ya que todos los actos violentos, todos los actos injustos que podemos recibir, todo al final puede desencadenar en el plano psicológico. Entonces es la violencia de alguna manera más letal porque no se ve, porque no podemos evidenciarla para pedir apoyo a alguna autoridad, sino es a través de un proceso psicoterapéutico
y ciertamente es la violencia que más estragos y más secuelas nos puede traer. Esta violencia puede ir desde bromas hirientes, humillaciones, desde aplicar la ley del hielo, desde invisibilizar a la persona, restarle, por ejemplo, autoridad, hasta cuestiones más graves que tienen que ver con el lenguaje hiriente, ¿no? Contra la persona, o incluso cosas que tienen que ver ya con su integridad psicológica, hacer menos a la persona, lastimarla, ahora sí que como dicen, darle donde más le duela, aún sabiendo que le estoy afectando considerablemente. Hasta aquí nos podemos dar cuenta que el común denominador de un acto violento tiene que ver con el ejercicio de control y de poder sobre las personas que, claro, no tienen herramientas, no tienen opciones para enfrentar esta situación. Entonces, en la medida que nosotras, que nosotros, que todas las personas seamos conscientes de esta situación, podremos ir generando nuevas formas de relacionarnos con los otros, con las otras. Construir relaciones basadas en la igualdad, en el respeto, en la transparencia y no en el poder y en el control. Finalmente, te invito a que reflexiones sobre tu situación personal, es decir, en qué medida o hasta dónde tú has ejercido el rol de persona agresora o de persona víctima de violencia. Porque todos o todas de alguna forma y en algún momento lo hemos hecho. Entonces reflexiona de tu situación personal para que puedas cambiar y puedas erradicar estas formas violentas en las que fuimos criados, en las que fuimos aprendiendo a relacionarnos con los otros. Y bueno, en la medida que tú seas consciente de esto, te pediría de favor que puedas transmitirlo a tus nuevas generaciones, a tus hijas, a tus primas, a tus vecinos, a tus conocidos, para que nuestra realidad pueda cambiar. El cambio no es de una sola persona, el cambio real se genera a través de toda la sociedad, tiene que ser en conjunto, tenemos que hacer un trabajo colaborativo, porque las instituciones no podemos con todo el trabajo. Tiene que ser un trabajo muy personal. Tiene que ser incluso erradicar la violencia contigo mismo, contigo misma, pero sí tiene que ser un cambio verdadero, tiene que ser un cambio sincero. Y bueno, también invitarte a que si tú conoces a alguna persona que está pasando por una situación de violencia, ya sea como generador o generadora, o como víctima, que por favor te comuniques a los números, a los contactos y direcciones que al final voy a poner en este video. No hagas caso omiso. Si tú eres de alguna manera testigo o sabes, tienes conocimiento de alguna situación así y no haces nada, de alguna forma nos convierte o te convierte en cómplice. Entonces, por favor, denúncialo de manera anónima. Y bueno, si tú eres la persona que está pasando por esto, ten la confianza de que existen lugares donde se te va a brindar el apoyo. No estás sola, no estás solo. Por favor, contáctanos y déjanos un mensaje. Pero por favor, quiérete y atiéndete.